Hola a todos. Hoy en día sabemos que la velocidad de la luz es unos 300.000 km por segundo en el vacío, concretamente 299.792,458 km por segundo. Y es una cifra que se conoce aproximadamente desde finales del siglo XIX, pero no siempre fue así. Y la primera medición de la velocidad de la luz fue mucho antes del siglo XIX. Sucedió a finales del siglo XVII, en 1676, cuando un astrónomo danés llamado Ole Romer se dio cuenta de que con la ayuda de Io, uno de los satélites de Júpiter, podía calcular la velocidad de la luz, y no solo eso, podía darse cuenta de que, a pesar de lo que se creía en su época, la velocidad de la luz no es infinita, tiene un valor que él podía obtener observando el movimiento de Io. Así que en este vídeo lo que os voy a contar es qué experimento hizo Ole Romer para obtener la velocidad de la luz y cuál fue esa cifra, porque aunque no acertó, no se quedó nada lejos si tenemos en cuenta que lo que utilizó fueron instrumentos muy sencillos. Hay que decir que el nombre de Ole Romer es conocido por un lado por ser el primer astrónomo que consigue medir la velocidad de la luz y por otro también porque creó el termómetro moderno, aunque es verdad que unas décadas después Gabriel Fahrenheit es el que refina el modelo del termómetro y crea el primer termómetro con mercurio. En 1676 Romer estaba en el Observatorio Real de París, uno de los grandes observatorios de la época, y entre sus muchas tareas estaba la de medir la duración de los eclipses de Io con Júpiter, es decir, medir la frecuencia con la que Io se ocultaba detrás de Júpiter y cuánto tiempo tardaba en volver a aparecer. Y fue gracias a esas observaciones, a lo largo del año, cuando se dio cuenta de que algo no terminaba de encajar con la visión del mundo que él conocía en esa época. Porque en la época de Romer ya se sabía que Io tarda aproximadamente 42 horas y media en dar una vuelta alrededor de Júpiter. Sin embargo, lo que él vio fue que a medida que pasaba el año, el momento en el que Io se ocultaba y aparecía de nuevo por detrás de Júpiter no encajaba con lo que se predecía, y sin embargo él sabía que el tiempo que tardaba Io en dar una vuelta alrededor de Júpiter era siempre el mismo, faltaba algo, había algo que se le estaba escapando, y en aquella época se creía que la velocidad de luz era infinita, aunque es verdad que Galileo ya jugó con la idea de que quizás no fuese infinita. Ya se sospechaba, cuando vio ese comportamiento en Io, cayó en la cuenta de que quizás lo que pasaba era precisamente eso, que la velocidad de la luz no era infinita. Así que él sabía que no había nada erróneo en los datos sobre Io y se fiaba de aquellas mediciones y de que tardaba 42 horas y media en dar una vuelta alrededor de Júpiter, etc. Pero Romer cayó en la cuenta de que a lo largo del año lo que sí variaba era la posición de la Tierra respecto a Júpiter, y de hecho lo que vio es que cuanto más cerca estaba la Tierra respecto a Júpiter, más pronto aparecía Io en relación al tiempo que él intentaba predecir, como el momento en el que terminaba el eclipse de Io por detrás de Júpiter, y que en los 6 meses siguientes, cuando la Tierra estaba en el extremo opuesto, Io aparecía cada vez más tarde en relación al tiempo que él había calculado. Y eso le hizo caer en la cuenta de que era la velocidad de la luz lo que le faltaba para entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, en aquella época las distancias entre planetas no estaban bien calculadas, no se sabían con tanta exactitud como hoy en día, y para intentar calcular la velocidad de la luz, lo que determinó fue que la luz tardaba unos 22 minutos en recorrer el diámetro de la órbita de la Tierra, que es un dato erróneo porque en realidad también podemos hacer el cálculo de 11 minutos para que la luz del Sol viaje a la Tierra, porque sería el radio de la órbita de la Tierra, porque el Sol está en su centro. Y con esa cifra lo que obtenemos es aproximadamente 214.000 km por segundo. Se equivocó en unos 80.000 km por segundo, pero lo único que utilizó fue lo que tenía a su alcance, y era en realidad observar Io, ver cómo variaban sus predicciones y el momento en el que Io aparecía a lo largo del año, y a partir de ahí utilizar la lógica para deducir un valor que no era nada fácil de calcular y que incluso hoy en día no es sencillo, no hay experimentos fáciles con los que se pueda medir la velocidad de la luz, y él lo hizo simplemente observando el movimiento de Io alrededor de Júpiter. Pero ¿qué importancia tenía Io y los eclipses de las lunas de Júpiter? ¿Por qué se dedicaba Romer a estudiarlas? En realidad hace falta remontarse a 1598, cuando Felipe III, rey de España, ofrece un premio a quien le pueda ofrecer un método con el que determinar la longitud entre este y oeste de un navío que no sea visible a tierra firme, es decir, un método con el que determinar en qué lugar del mundo se encuentra un barco en medio del mar. Y Galileo propuso que una forma de poder determinar qué momento del día era se podía basar en los eclipses de los satélites de Júpiter, y bastaba comparar, por tanto, en qué momento debía producirse ese eclipse, según el registro en una tabla, con
cuándo se observaba en el lugar en el que estuviese ese barco. Y parece ser que allá por 1616-1617 propuso ese método a los reyes de España, pero no era fiable porque desde un barco no es fácil observar los eclipses de Júpiter en alta mar. La idea parecía que se había quedado ahí, pero en realidad avanzó, porque Galileo no fue el único astrónomo que se dio cuenta de que Júpiter y sus lunas podían servir en cierto modo como si fuesen un gigantesco reloj cósmico con el que poder determinar en qué lugar de la Tierra se encontraba alguien en particular. Y Giovanni Cassini también siguió ese camino, utilizó los eclipses de Júpiter para poder hacer esas mismas mediciones. Y Cassini tenía un ayudante llamado Jean Picard, al que mandó muy cerquita de Copenhague, en donde se encontraba el observatorio de un astrónomo también muy conocido a lo largo de la historia llamado Tycho Brahe, para que observase los eclipses de Júpiter. Y así, de esa manera, Picard en Copenhague y Cassini en París anotarían los momentos en los que sucedían los eclipses de Júpiter en cada lugar, y de esa manera se podía determinar la distancia en grados, es decir, la longitud, entre Copenhague y París. Todo aquello le sirvió a Cassini para convertirse en el director del Observatorio Real de París, en el que estaba empezando a trabajar Ole Romer. Y cuando Romer realizó todos estos cálculos y determinó que la velocidad de luz era aproximadamente unos 214.000 km por segundo y que no era, por tanto, infinita, cogió su trabajo y se lo presentó a Giovanni Cassini, y se encontró con que no compartía su razonamiento, no estaba convencido, ni él, ni el que era el ayudante de Cassini, Picard, y aquello parece que empujó a Romer a no llegar a publicar su trabajo, aunque sobrevivió en forma de manuscritos. Muchos se perdieron en un incendio en Copenhague, pero algunos de los manuscritos que hizo sí que han llegado en esos días, y sirve para saber cómo hizo aquel cálculo y cómo, por ejemplo, utilizó el diámetro de la órbita de la Tierra para intentar calcular la velocidad de la luz. Por desgracia, Romer falleció en 1710, unos 17 años antes de que James Bradley, un astrónomo británico, también fuese capaz de medir la velocidad de la luz por su propia cuenta. El valor que obtuvo él fue diferente, y el método que utilizó él fue muy diferente al que utilizó Romer, porque él recurrió a algo que se llama aberración estelar. Y la aberración estelar es un fenómeno que provoca el movimiento aparente de un objeto respecto a su posición real y que está relacionado con la velocidad a la que se mueve el observador. A partir de ese fenómeno, Bradley determinó que la velocidad de luz era unos 301.000 km por segundo. Se pasó, por poco, pero se pasó, y en realidad hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que ya por fin se empezasen a tener valores mucho más cercanos al valor real de la velocidad de luz. La última determinación, la más exacta, la de 299.792,458 km por segundo, se comienza a hacer ya a finales del siglo XX con la ayuda de láseres, y de ahí sale el valor que tenemos hoy en día. Pero es muy interesante ver cómo ya a finales del siglo XVII, con simplemente pericia y observando el firmamento, por un lado Io y Júpiter en el caso de Ole Romer, por otro lado una estrella en la constelación de Draco en el caso de James Bradley, se podía determinar algo que parece casi imposible de medir sin herramientas muy sofisticadas como es la velocidad de la luz. Y lo único que utilizaron en realidad fue principalmente ingenio, picardía y los datos que tenían a su disposición. Así que ahora ya sabéis cómo Ole Romer consiguió medir por primera vez la velocidad de la luz. Es cierto que el valor que obtuvo está lejos de la cifra real, pero teniendo en cuenta que los datos que él tenía en aquella época no eran perfectos y que sus herramientas eran más bien rudimentarias, no deja de ser un gran logro, y además fue el primero en determinar que efectivamente, como ya sospechaba también Galileo, la velocidad de la luz no es infinita, ni mucho menos. Al margen de esto, quiero contaros también que en el podcast de ayer estuve hablando de exoplanetas y de cómo ha influido el descubrimiento de exoplanetas a lo largo de los años en nuestra percepción sobre el universo, sobre la Vía Láctea y sobre cómo son los mundos alrededor de otras estrellas, y por tanto, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque viene motivado por el Premio Nobel de Física que se ha dado hace muy poquitos días, y que en el vídeo de la semana que viene hablaré del límite de Roche. Y como siempre, en ese vídeo os plantearé otros dos temas y podréis decidir cuál es el que más os guste y cuál es el que queréis que trate primero, porque en este caso hay que decir que el de la velocidad de luz ha ganado por mucho. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo, por escuchar el podcast, por ver los vídeos, y espero que este también os haya gustado. Eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.